Hola, Diga. bienvenida. Pues bueno, hermanas, vamos a empezar porque ya es tarde. Este, hoy vamos a estar viendo el capítulo 9 de Romanos. Como hemos estado diciendo, es un capítulo, un libro difícil de comprender, ¿verdad? Pues más no imposible. El Espíritu Santo es el que nos tiene que dar la sabiduría para entenderlo. Y es súper importante, ¿no? Que lo entendamos porque es doctrina pura. O sea, son cosas que tenemos que poner en práctica. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con el 9. Tengo aquí, le decía hace rato, a Edith, que tengo aquí de papeles y cosas que espero no revolverme más de tantas cosas que tengo aquí. Así que por favor, ténganme paciencia. Hermana Blanca, bienvenida. Gracias, Qué hermana. Dios gusto las bendiga. escucharla. Gracias, Igualmente. gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí, lo que nos habla el capítulo 9 es del corazón bueno, que Dios ha rechazado a Israel. Esa es la pregunta, ¿no? Y vemos aquí que en el capítulo 9 trae un pequeño cambio de enfoque al libro de Romanos. En Romanos capítulo del 1 al 8, que son los que hemos visto, Pablo nos convenció sobre la necesidad del hombre y la gloriosa provisión de Dios en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pero bueno, ahora en Romanos del capítulo 9 al capítulo 11, que hoy solo vamos a ver el 9, Pablo trata con el problema asociado con la condición de Israel. Y bueno, aquí hay varias preguntas, ¿no? ¿Qué significa para Israel que no haya visto al Mesías? ¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Qué dice de Israel? ¿Qué dice acerca de nuestra posición actual en Dios? De todo esto es de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Pues bienvenidas a todas las que están entrando. Y bueno, vamos a empezar leyendo. Voy a leer del 1 al 3, del versículo 1 al 3. El 1 dice, con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Aquí es Pablo hablando, ¿verdad? Tengo el 2 dice, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Ahorita estábamos hablando, la hermana Josefina y Edith y yo pues de eso, ¿no? Que pasamos por situaciones difíciles, por tristezas, por todo esto, ¿no? Y fíjense, aquí el apóstol Pablo, ¿no? O sea, alguien que estaba tan cerca del Señor Jesús, alguien, pues no tan cerca, caminó a su lado, comía con él, igual y dormía con él, o sea, estaba todo el tiempo con él. Y él, aquí nos está diciendo en el 2, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. El 3 dice, por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre. En otra versión, yo estoy leyendo aquí una versión más actual. Estoy leyendo, perdón, la Reina Valera o ay, se me olvida cómo se llama. La del 2015, no es la de 1960, esta es la 2015. Me está gustando mucho porque como que encuentro palabras que entiendo más, ¿no? La otra Reina Valera me habla aquí de anatema. Y yo decía, bueno, pues ¿qué es anatema, verdad? Bueno, entonces anatema quiere decir separado de Dios. Entonces aquí Pablo estaba diciendo que él estaba, fíjense hasta qué grado era el amor que él tenía, ¿no? Por el pueblo. Dice, o sea, él estaba dispuesto hasta vivir separado de Cristo, si eso pudiera salvarnos. O sea, él está dispuesto a vivir separado de Cristo si eso pudiera salvar a los judíos, a su pueblo, ¿verdad? Porque él era judío. Bueno, aquí leímos del 1 al 3. Vamos a ir viendo aquí. Dice, aquí Pablo nos está hablando que le produce un gran dolor
que sus compatriotas judíos no sean salvos, hasta tal punto que si fuera posible, él escogería ser anatema, que es la palabra que les digo que viene ahí, yo creo que es la versión que ustedes tienen, la Reina Valera, que esto significaba sufrir el castigo de vivir separado de Dios. Dice, a fin de que sus paisanos judíos pudieran ser salvos. Sin embargo, él sabe que no conseguirá nada con ello porque solo Cristo puede tomar el lugar de otra persona y cargar con el castigo que merece delante de Dios. Y esto, bueno, pues ya lo sabemos, solo Jesús es el único que puede morir por nosotros, ¿verdad? Y que puede tomar ese castigo él. Y aquí me viene hablando de un ejemplo que está en, a ver, déjenme les digo, Éxodo 32. A ver, déjenme, ¿dónde lo anoté? Ay, Dios. Ay, ya se me perdió. Bueno, aquí me habla de Moisés. O sea, de que cómo Moisés estaba dispuesto, también no lo encuentro, no sé dónde lo anoté, pero bueno, aquí lo que me estaba hablando es de Moisés. Moisés estaba dispuesto, o sea, él fue delante de Dios, cuando él fue a recibir, que Dios le dio los mandamientos, que Moisés regresó con el pueblo, ¿se acuerdan? Ellos ya estaban adorando un becerro de oro. Entonces, Dios estaba pues enojado, lógico, y Moisés igual. Entonces, lo que hizo Moisés fue ir delante de Dios y pedirle perdón por el pueblo. O sea, él se estaba entregando, ¿no? Como quien dice, aquí estoy yo, perdóname, perdónalos. Pero no, o sea, eso no funciona. Sabemos que el único que puede tomar ese lugar para que nuestros pecados sean perdonados es Cristo. Y Pablo lo sabía aquí, o sea, él estaba dispuesto a eso, pero sabía que eso no iba a funcionar. Bueno, ahora vamos a leer el 4. Dice, ellos son el pueblo de Israel. Fíjense las características aquí, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Si alguien quiere decir algo, por favor, siéntanse libres de comentar, de ayudarme. Se los agradecería mucho también. Bienvenidas a las dos que están entrando, a María, Olga. Hola, Olga. Hay un teléfono que no conozco, 3341. No sé de quién. No sé, pero no sé, pero yo sí, María, y aquí acabo de entrar, perdón. Sí, Perdón sí. que venía, sí. Bueno, ¿querías decir algo, María? No, nomás quería okay. saludarlas, ¿cómo están? Okay. Bendiciones, es todo, Bendiciones. Ok, bueno, acabamos de leer el 4, dice, aquí se enumeran los grandes privilegios de Israel. Aquí nos habla de 6 bendiciones mencionadas, y vamos a leerlas. Aquí nos habla de adopción. Los israelitas se convirtieron en el pueblo adoptivo por Dios, cuando Él los salvó de Egipto. Nos habla también de gloria. Aquí se refiere a la gloria de Dios, específicamente en esto, en el tabernáculo y en el templo. Nos habla de un pacto también. Israel recibió pacto por el que Dios prometió salvarlos. Nos habla también de la ley. Dios le entregó la ley a su pueblo. Nos habla de culto. Estableció cómo debían rendirle culto en la ley mosaica. Nos habla también de promesas. Le dio sus promesas de salvación. Bueno, como les digo, si alguien quiere decir algo, siéntanse libres. Bueno, vamos a leer el 5.
¿Sí alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, sigo. El 5 dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios y el que reina sobre todas las cosas. Y Él es digno de eterna alabanza. Amén. Eso nos dice el 5. Bueno, aquí nos habla de los patriarcas, ¿verdad? Nos habla de Abraham, Isaac y Jacob. Proceden de Israel, pero lo más importante de todo es que Jesús, el Cristo, que también pertenece al pueblo judío, y Él no es solamente un ser humano, sino que también es completamente Dios. Por consiguiente, a Pablo le produce un gran dolor que todos que tantos, no que todos, perdón, que tantos judíos hayan rechazado a Cristo. Es triste, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer ahora 6 y 7. Si alguien quiere ayudarme a leer, se los agradezco. Si no, bueno, sigo. ¿Quiere que le ayude, hermana? Pues si quiere, hermana. Sí, pero yo tengo la Reina Valera del 60, ¿sí? 60, 1960. Sí, está bien, hermana. Bueno, el 6 es, por favor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Como que allí se siente confuso. Dice, que tengo yo, dice aquí, ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las escrituras, por eso les digo que como que como que te explica más, ¿no? Sí. Dice, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán sus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Bueno, vamos a ver aquí la explicación, ¿verdad? Dice, aunque tantos judíos hayan rehusado creer la promesa de Dios a Israel, no ha fallado, porque nunca consistió en que todos los judíos se salvarían, ¿verdad? O sea, por decir, Pablo ahí está, él decía que en el 2, como vimos, decía que él tenía su corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor, ¿no? De ver que tantos judíos habían rechazado a Jesús. Pero aquí, como les digo, la promesa no era de que todos se iban a salvar, o sea, todos los judíos, sino consistía en que los judíos, o sea, Dios no había fallado, ¿verdad? Porque nunca consistió esa promesa en que todos los judíos se salvarían. Nunca ha sucedido que todos los descendientes de Abraham fueran verdadero pueblo de Dios, ya que el linaje de la promesa continuó a través de Isaac y no de Ismael. Isaac era la promesa, Ismael es el hijo que tuvo con, ay, ayúdenme. Con la sierva de su esposa. ¿Pero cómo se llamaba? ¿Se me olvidó? ¿Se me fue? Sí, a mí también ya se me fue. Agar, ¿no? Agar. Agar. Sí, creo que era Agar. Bueno, vamos a leer ahora el 8. Dice, eso significa... Hermana, sí, Jamie, ¿puedo decir algo? Claro. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo lo que entiendo yo en esa parte es que los judíos tenían tanta seguridad en ellos que por ser hijos del pueblo de Israel, ellos sentían que ya eran salvos y que y todo lo que ellos hacían era bueno y estaba bien. Exacto. Pero por eso dice que aunque sean hijos de no por ser hijos de Abraham, de Isaac, y no por eso eso no quiere decir que ellos tengan van a ser salvos. Salvación, garantizada, porque a pesar de que eran del pueblo del Señor, eran descendientes del pueblo del Señor,
sus obras decían todo lo contrario, o sea, no estaban haciendo las cosas conforme al Señor, hacían las cosas conforme a su conveniencia y no conforme a la voluntad del Señor. Hacían su justicia para ellos y no para la justicia del Señor. Exactamente, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Esto. Bueno, gracias, Jamie. De nada, hermano. Gracias. Se aceptan toda la ayuda, porque como les digo, ni yo entendía muy bien, así que que el Señor nos dé sabiduría para entender. El 8 dice, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios, que es lo que está diciendo ahorita Jamie, lo que estábamos diciendo. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. O sea, nada más así de fácil. O sea, no son hijos de Dios, sino son hijos de Abraham, ¿verdad? Considerados. Aquí lo que nos dice la expresión hijos de Dios muestra que el pueblo está pensando en la salvación. Por lo tanto, no piensa meramente en las bendiciones materiales entregadas a Israel. Ahora vamos a ver en el 9 y el 10. Dice aquí, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. El 10 dice, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz a mellizos. Dice, sin embargo, vamos a leer, no, hasta el 10. Sí, hasta el 10. Bueno, aquí nos habla de la promesa. No le fue dada a Agar. Ándale, sí, Agar, aquí está. Agar era la mamá de Ismael. Ajá. Sino específicamente a Sara. O sea, aunque los dos eran hijos de Abraham, pero no venía la promesa por medio de Ismael, sino de Isaac. Exactamente. O sea, por medio de Sara y su descendencia. El nacimiento de Jacob y de Esaú supone una evidencia adicional de que Dios no prometió que todas y cada una de las personas de descendencia judía serían salvas, porque aún siendo hijos del mismo padre y la misma madre, y siendo hermanos y aún mellizos, Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Y yo creo que esa historia todos la sabemos, ¿no? O sea, de que cómo Esaú quería quitarle la progenitura y todo eso, pero bueno, Dios escogió a Jacob, ¿verdad? Y no a Esaú. Vamos a ver aquí lo que significa. Bueno, eso significa exactamente, sí, lo que le leí ahorita, ¿verdad? Que viene por medio, o sea, no porque todos sean hijos, o sea, no todos vamos a ser salvos, en pocas palabras, ¿no? Y no porque, como decía Jamie, no porque todos eran judíos, quería decir que todos iban a ser salvos, porque no es por nuestras obras ni por nada de lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Es simple y sencillamente por la sangre de Cristo, ¿no? Por la cruz. Por ahí es por donde viene todo. Bueno, ahora vamos a leer el 11. Dice, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran haber algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Aquí estamos hablando de Rebeca, ¿verdad? Con sus mellizos. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Porque aquí estamos hablando, ¿no? De que Dios eligió. Dice, Dios no escogió a Jacob, debido a algo en particular en su vida o en la vida de Saúl, sino para que se cumpliera, fíjense, el propósito de Dios conforme a la elección. Por lo tanto, los cristianos pueden estar seguros de que la promesa de Dios se cumplirá, ya que descansa exclusivamente en su voluntad. El contraste entre las obras y el llamamiento demuestra que el tema es la salvación y no meramente el destino histórico de Israel como nación.
Para los antecedentes de la elección, bueno, aquí venían varios versículos para leer en Éxodo, en Génesis, pero bueno, ya no quise que nos metiéramos más a fondo en eso, ¿verdad? Porque si no, no vamos a terminar. Vamos a leer ahora el 12. Si tienen comentarios, bienvenidas o bienvenidos comentarios. El 12 dice, él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho, o las obras, ¿verdad? Como les queramos decir. Se lo dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Ahí Dios ya le estaba diciendo a Rebeca, ¿no? O sea, Dios ya le estaba diciendo de antemano, ¿no? Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Y sin embargo, pues Rebeca no hizo caso de esto, ¿verdad? Vamos a ver aquí, dice, la promesa dada a Rebeca decía que Dios había escogido al menor, a Jacob, con preferencia al mayor Esaú. Uno de los temas de Romanos del capítulo 9 al 11 es que Dios tiene formas de obrar sorprendentes, de forma que nadie puede nunca dar por supuesta su gracia. Y conforme vamos avanzando, se va complicando el tema. Hola, Lucy, bienvenida también, Lucy. Vamos a leer, me quedé en el 13, ¿verdad? Sí. Dice, como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Bueno, aquí dice, muestra también que Dios amó a Jacob para salvación y rechazó a Esaú. Bueno, resulta sorprendente, pero como pecador, Esaú no merecía ser escogido por Dios, que sigue siendo justo a pesar de no escoger a todos los seres humanos. La salvación de cada persona depende exclusivamente de la misericordia de Dios. Aquí si alguien quiere explicar algo, lo que entienda, porque a mí de verdad que se me estaba haciendo muy complicado, pero bueno, aquí, como dice, o sea, es lo que a Dios le place y Dios, ahorita lo vamos a seguir viendo más adelante, o sea, Dios le da misericordia a quien quiere, porque la misericordia no nos la merecemos, o sea, no nos merecemos nada. Todo es porque a Dios le place, porque Dios nos ama, por su infinito amor, porque sabemos que no nos merecemos nada. Y aquí, bueno, aquí lo estamos viendo, o sea, la salvación de cada persona depende exclusivamente de la misericordia de Dios. Vamos a leer ahora el 14 y el 15. Dice, estamos diciendo entonces, aquí hay una pregunta, ¿que Dios fue injusto? Por supuesto que no. El 15 dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Alguien quiere decir algo aquí? Yo estaba leyendo eso y dije, ay Dios, estaba estudiándolo y pues sí, o sea, Dios le da su misericordia a quien Él quiere, ¿verdad? Aquí como Dios escogió a Jacob en lugar de Saúl antes de que nacieran, sin considerar cuán bueno o cuán malo sería cada uno de ellos. Es natural preguntarnos, ¿no? ¿Es justo Dios al escoger a uno y no al otro? Y los dos, o sea, eran mellizos, venían al mismo tiempo, ¿no? Y de la misma madre y del mismo padre. Dios es injusto porque y aquí dice, Dios es justo porque nadie merece salvarse y la salvación de una persona depende por completo de la misericordia de Dios, como confirma la cita de Éxodo 33:19, que se los voy a leer. Dice, y el Señor respondió, haré pasar delante de ti
Ay, discúlpenme. Toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Y en este pasaje Dios establece su derecho absoluto porque Él toma sus decisiones y nosotros no somos nadie para cuestionar sus decisiones. Así de fácil. Aquí también dice, si no Dios, la base de la elección soberana de Dios no es el proceder de una persona, sino la compasión de Dios. Dios es libre para tener misericordia de quien Él escoja. ¿Alguien quiere decir algo? Que me ayudaría mucho, si me ayudan a explicar esto. Nadie, todos calladas. No, bueno, mire, hermana, por lo que yo entiendo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a hablar de lo que como yo lo entendí, ¿verdad? Sí. Es como, por ejemplo, mi familia, mis hermanas, mis hermanos, todos somos católicos, todos somos católicos, ¿verdad? Pero había una inquietud en mí. Muchas cosas a mí no me convencían. Entonces yo hoy, a esta edad, me pregunto, Señor, ¿tú ya me habías escogido? ¿Tú ya me habías elegido? Porque yo desde niña veía cosas que mi familia no ha querido ver o que no quiere ver. Que yo, por ejemplo, como rezarle al niño Dios que decía, dale un beso, y yo siendo una niña yo le decía, no, él no es Dios, y eso ofendía y molestaba a los demás. Entonces yo hoy es mi pregunta y aquí quiero entenderlo a lo mejor de esa manera, que Dios de alguna manera Él ya me había escogido como para que yo pudiera conocerlo a Él y poderlo dar a conocer. Amén. A mi familia, ¿verdad? Amén, hermana. Pero hay muchas cosas que yo absorbí desde que soy una niña, que yo absorbí como católica, que todavía hasta hoy día me he dado cuenta que tengo cosas todavía de todo aquello que yo aprendí, pero poco a poco me he ido quitando cosas de encima, ¿verdad? No sé si me explico, pero Sí. yo, por ejemplo, entraba a la iglesia y veía a muchos santos y yo decía, no puede ser Dios. Y yo les tocaba los pies y sentía aquello bien frío y les miraba a los ojos y me daba miedo. Entonces, aquí es donde yo digo, Señor, ¿acaso tú ya me habías elegido a mí para que yo te conociera y darte a conocer con mis hermanos y mis hermanas, con mi familia, hasta con mi familia, ¿verdad? Entonces yo siento que aquí es donde Él está hablando a eso, ¿verdad? Que Él, por ejemplo, a usted, hermana, como usted, y usted le está sirviendo, y usted también salió de la religión católica. Sí. Entonces usted está ya sirviéndole al Señor. Usted es una elegida de Dios y le está sirviendo y le está dando a conocer por medio de su palabra. Y si usted supiera, hermana, el efecto que hace cuando uno mira sus videos, tan solo que estaba viendo hoy Primera de Pedro, que estuve viendo cómo está doctrinando, está pues ayudando a muchas personas que están viendo sus videos. Entonces usted fue una elegida, así como está aquí hablando, ¿verdad? De cómo como estaba escrito, que a Jacob amé, mas a Isaac aborrecí. Porque él sabía de usted que usted iba a servirle, pero por medio de usted va a adoctrinar a más personas, va a extender su palabra para que
para que Él sea conocido hasta los confines de la tierra. Hermanas, discúlpenme si no me di a entender, pero yo No, así lo sí, amiga, entiendo. sí, no, y pues todas aquí somos escogidas, somos elegidas, dice la palabra, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre. ¿Sí alguien quiere decir algo? Yo. Jamie, Yo. no sé qué más. Ajá. Bueno, ¿Quién, yo primero? La que quiera. Jamie. No, Jamie. Ok, gracias, hermana. Hermana, yo lo que entiendo ahí es que el Señor muestra su misericordia con nosotros, con los que Él quiere, porque vemos que a Isaí su papá, verdad, lo enaltecía, su papá lo tenía en gran estima, o sea, era su favorito. Y muchas de las veces nos pasa en la familia. Muchas de las veces en la familia tenemos a lo mejor en más estima o se hace el amor más notorio en alguna persona en especial de nuestros familiares. Pero yo me imagino, ¿verdad? Según yo estoy leyendo, yo me imagino que el Señor eligió a Jacob y no a Esaú, porque Esaú tal vez tenía mucho, ¿cómo le digo? Mucho sentimiento, como mucha altivez por ser el hijo favorito de su papá, por ser el preferido de su papá. Entonces, recordemos que el Señor no busca eso. El Señor busca lo que está dentro de ti, en tu corazón. Y si a Jacob lo tenían como el segundo hijo y pues no tiene un título más abajo o no tiene el mismo valor que el primogénito, que el mayor. Entonces, en ese aspecto el Señor lo que buscó en él y lo que vio en él fue su corazón. De qué manera estaba su corazón, a qué nivel estaba el corazón de Esaú con el corazón de Jacob. Y eso es una lección para nosotros, porque de esa manera nosotros tenemos que tener nuestro corazón en un nivel en el que el Señor nos quiere tener. Tenemos que tener un corazón agradecido, un corazón cada día presentar nuevas dádivas de amor en el Señor, cada día presentar nuestro corazón más humillado, más contrito ante la presencia del Señor. Por eso el Señor no eligió a Esaú, porque él ya estaba recibiendo. Él ya estaba recibiendo, todos lo enaltecían. Yo me imagino, ¿verdad? Yo quiero meterme a la historia y imaginarme todo el pueblo que estaba ahí dirigido por su papá, ¿verdad? Todos reconocían que él era el heredero, que él era el príncipe heredero, por ejemplo, del pueblo. Él ya estaba siendo enaltecido, él ya estaba recibiendo su recompensa. Él ya estaba, ahora sí que, pues sí, recibiendo su recompensa, y a Jacob lo tenían en segundo lugar. Nadie volteaba a verlo y nadie lo honraba, ni nadie le daba gloria y honra, porque ya ve que en ese entonces, pues, el más alto era el jefe y tenían que respetarlo. Por eso dice el Señor, yo doy misericordia a quien yo quiero dar. Sí. Porque el Señor vio su corazón, el Señor escudriñó su corazón y vio cuál de los dos era más capaz de llevar esta carga, porque carga y prueba, porque entre ahora sí que el título que se le otorgó, ¿verdad? Él también tuvo que pasar por luchas y pruebas. Claro. Y de esa misma manera nosotros en la iglesia no tenemos que sentirnos más arriba que otros, porque somos quienes somos para el Señor. Somos ahora sí que somos importantes y somos hijos y el Señor nos ama, sí. En ese sentido, pues ahora sí que nos ponemos nuestra corona, ¿verdad? Y decimos, yo soy hijo de Dios. Pero ante nuestros hermanos tenemos que sentirnos menos, aunque tengamos un puesto grande. Porque como dice en la palabra, el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para que le sirvan, sino para servir. Exacto. Y así nosotros estamos aquí para servir, hasta el más alto, desde el más alto hasta el más pequeño.
Tienes razón, Jamie. Luego hay gente que está en puestos así, ¿verdad? Y quieren que los sirvan en vez de ellos estar para servir, como nuestro Señor Jesús. Sí, hermana. Mira, hermana, yo me acuerdo en una ocasión hicieron una fiesta de Pentecostés allá en México. Era yo creo como la segunda fiesta que yo pasaba de recibir a Cristo en mi corazón. Y nos pusieron de decanes a darle la bienvenida a los hermanos que acudían pues ahí a la celebración. Y yo me acuerdo que yo estaba en la puerta dándoles la bienvenida. Y, no, pues bienvenidos, Dios los bendiga, pásenle por aquí, mire, siéntese aquí o así. Y va y se me arriba la pastora y me dice, él es pastor. O sea, me lo dice con una manera como si yo no estuviera al nivel para darle la bienvenida a los pastores, ¿verdad? Wow. Y yo sí sentí en mi corazón y me sentí, hermana, sentí feo y a la vez me sentí hasta el piso. Porque esa no es la manera pues de hablarle a las personas ni de tratarlas así. Todos tenemos a lo mejor una relación con el Señor y todos buscamos el mismo objetivo. Claro. El pastor no es más que ustedes, no es más que yo. Sí, porque todos ante los ojos del Señor todos somos iguales. Claro, les debemos de guardar un respeto. Porque el Señor los puso sobre nosotros. Claro. Pero una cosa es ponerlos sobre nosotros y otra cosa es tener la sencillez de nuestro corazón para servir en el Señor. Amén. Sí, muy cierto. Amén. Así es. Gracias, Jamie. Ahí me quedo. Gracias, Jamie. De nada, hermana. Hermana Blanca. Dígame, hermana, no, y lo mismo así iba a comentar yo de lo que dijo la hermana, que tiene uno que ser sencillo, un corazón triste, humillado. Sí, humillado, sí, ser humildes. Ajá. Sí, definitivamente. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Vamos a leer ahora ¿en cuál nos quedamos? El 17. Dice, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Bueno, y aquí me llamó mucho la atención. Déjenme leer el 18 también. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide, y hago aquí subrayo, endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Bueno, esto dice la traducción que yo estoy leyendo. No sé si alguien me quiera leer la traducción que tienen ustedes. A ver si dice algo diferente de donde dice el 18, es el que más me llamó la atención. Pues la mía dice igual, hermana. ¿Dice igual? La mía dice. Sí. Ok. La mía dice, así que Dios tiene misericordia de quien, no, pues sí es lo mismo, de quien Él quiere tener y endurece a quien Él quiere endurecer. Ah, ok. A quien, sí. Yo creo que eso todas han de decir lo mismo. Sí. Ok, perfecto. Bueno, aquí nos está hablando de que le está diciendo, ¿verdad? Está diciendo aquí que para demostrar que Dios también es soberano sobre el mal, incluso la ira del hombre alaba a Dios. Bueno, aquí ya que fue él quien puso a Faraón en el trono y endureció su corazón a fin de dar a conocer su glorioso nombre y el poder de su salvación entre todas las naciones. Bueno, aquí a mí me brincaba, o sea, yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo el Señor endureció el corazón de Faraón? O sea, ¿por qué a Dios le plació endurecer el corazón de Faraón? Yo decía, ay, no, que no le vaya a placer endurecer el mío, ¿no? Fue lo que yo me quedé pensando. Pero bueno, aquí Faraón rehusó, o sea, vemos aquí
a lo que estaba diciendo Jamie, ¿no? O sea, el Señor ve nuestro corazón. Aquí Faraón rehusó obedecer a Jehová. Y esto lo encontramos en Éxodo. Dice, él endureció su corazón también. Dios usó el pecado de Faraón. Dios usó el pecado de Faraón para demostrar su poder y magnificar su nombre, y él endureció de esta manera su corazón. Faraón, basándose en lo que él ya había elegido hacer. Aquí lo que me está diciendo, porque yo sí me quedé, pues así como que lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, de que Dios endureció el corazón, pero no, o sea, Faraón ya había decidido, ¿no? Yo encontré aquí que en Éxodo, se habla, ay, ¿dónde lo puse? Habla 20 veces en Éxodo, del capítulo 4 al 14, del corazón endurecido de Faraón. O sea que habla bastante. Pero bueno, aquí me deja ver que no es porque Dios quiso endurecer su corazón nada más, sino Faraón él ya tenía su actitud, ¿no? Entonces Dios lo que hizo fue usar eso para engrandecer su nombre, ¿no? Y mostrar su poder sobre Faraón. ¿Sí queda claro eso? ¿O alguien quiere compartir algo? Sí, hermanita, yo allí puedo entender de que, como usted dice, hermana, nuestro Padre Santísimo endureció el corazón del faraón, porque el faraón, él ya sabía que el faraón era soberbio, altanero, se sentía con poder, se sentía con todo, ¿verdad? Entonces el Señor usó al faraón para demostrarle a los hebreos que tenían tantos años de ser esclavos, para demostrarles el poder y demostrarles, ¿verdad?, que Él era su Dios de ellos y que Él cómo los rescató, porque si Él no hubiera usado al faraón, nunca hubiera abierto el mar, nunca hubieran visto las plagas que hubo, nunca se hubiera convertido el agua en sangre. Entonces los hebreos, si no hubieran visto eso, pues estuvieran a ciegas, ¿verdad? Pues ¿quién es ese Dios? O ¿cómo es ese Dios? O, ¿verdad? Entonces, con todo lo que él demostró cuando el faraón se negaba a dejarlos libres, con eso es como ahora que nosotros usa cada una de ustedes, por ejemplo, cada una de ustedes, Dios las ha usado para darme a mi palabra, para ayudarme a entender, para que yo pueda ir viendo la luz, para que yo pueda cambiar, para que yo pueda ser diferente y ser testimonio también, ¿verdad? Así es donde yo, y también aquí me da a mí miedo, digo, Señor, por favor, sálvame, no me vayas a endurecer mi corazón, yo quiero salvarme y quiero que mi familia y todos se salven. Así es como yo entiendo, ¿verdad, hermano? Sí, o sea, sí. ¿Puedo comentar algo? Claro que sí, bienvenida, Lidia. Buenas noches, hermanas en Cristo. Amén. Amén. Sí, y yo entiendo que Dios endureció el corazón del faraón por las plagas que mandó, porque mandó 10 plagas y faraón, bueno, nuestro Dios hizo que se le endureciera el corazón y no quería ceder, entregar al pueblo de Israel. Entonces lo endureció tanto para mostrarle que Él es el único Dios vivo y verdadero, porque los egipcios tenían varios dioses. Para ellos todo era Dios, Dios del sol, Dios de la luna, Dios de los animales, Dios, o sea, ellos tenían muchos dioses. Entonces Él les mostró que Él es el único Dios verdadero. Por eso le endureció su corazón al no cederle el faraón a su pueblo de Israel.
pero ya al último, la última, lo que les mandó fue la muerte de todos los primogénitos de ese país. Entonces fue cuando el faraón reconoció que había un único Dios. Cuando tocó a su hijo, ¿no? Ya sí, ella fue cuando cuando tocó dijo, a su hijo. hasta aquí. Porque, sí, ajá, sí. porque en todas las plagas él se negaba y se negaba y se negaba. Entonces, cuando él se dio, el pueblo de Israel, entonces Moisés les dijo, recojan sus cosas rápido, rápido. Recogieron todo. Tan rápido que hasta la masa que se llevaron, se la llevaron sin levadura, porque no les dio tiempo echarle la levadura. Entonces es porque eso que ahora se usa en la comunión, en las fiestas judías, comer el pan sin levadura. Ese es parte del proceso. Entonces también el pueblo de Israel vio, como decía la hermana José, o quien lo comentaba, el pueblo de Israel vio que sí era Dios, el Dios verdadero. Amén. Porque muchos israelitas no querían salir de Egipto, pero vieron el gran poder y salió. Amén. Amén, amén. La misericordia que Él derrama es la gracia que les da nuestro Señor a quien quiere, donde quiere y con quien quiera. Sí, amén. La gracia, la misericordia que Él derrama, de que estaban hablando antes. Sí, sí, sí. No sé si esté bien. Sí, perfecto, Lidia, gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir. También, sí. También recordemos que el hecho de que el Señor también endureció el corazón del faraón fue para demostrar que él era Dios, para demostrar su gran poder, porque nos damos cuenta que a pesar de todas esas señales que el Señor hizo, a pesar de todo lo que el Señor aconteció, como dice mi hermana, llevando hasta la muerte del primogénito de cada familia egipcia, a pesar de todo eso, el pueblo lo presenció y lo vio, y a pesar de todo eso, el pueblo al salir de Egipto, como quiera, seguía en las mismas, adorando a sus dioses, seguían, pues ahora sí que como un niño malcriado, ¿verdad? No querían obedecer al Señor, no querían someterse al Señor. Sí, definitivamente. Ahora se imaginan si se la hubiera puesto fácil el Señor a Moisés para sacar al pueblo. No, pues sí que le costó. Sí, definitivamente. Wow. Así que no nos quejemos de las pruebas, ¿verdad? No. Ay, Dios. Que estamos en la gloria, viendo todo lo que tenían que pasar. Bueno, vamos a seguir porque ya van a ser las 8 y tenemos que terminar y vamos muy atrás. El 19 dice, ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? Otra pregunta, ¿acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Bueno, aquí dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Es una pregunta. Si la última instancia de salvación depende de Dios y Él tiene misericordia o endurece a quien Él quiere, ¿cómo puede entonces culpar a alguien? ¿Cómo puede acusar y declarar culpable a alguien? Es imposible resistirse a la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo para ir desglosando esto, porque sí, les digo, siento como que cada vez se me complicaba más todo. Vamos a ver el 20 y el 21, dice, no digan eso. ¿Quién eres tú? Simple ser humano para discutir con Dios. Otra pregunta, ¿acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador? ¿Por qué me has hecho así? Vamos a leer hasta el 21. Dice, cuando el alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar, del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno
a otra para arrojar basura. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí, dice, puede que algunos de sus lectores, estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo escribió aquí Romanos, ¿verdad? Dice, iba a recurrir al libre albedrío para responder el problema planteado, pero en el lugar de ello, el apóstol insiste en que los seres humanos en su finidad no pueden cuestionar con rebeldía los caminos de Dios, ya que es Dios. Como alfarero, tiene derecho de hacer lo que él quiera con su creación. Y hablando aquí de vasos para honra y vasos para deshonra, representan en este contexto a los salvos y los perdidos. Pablo afirma que los seres humanos somos culpables a causa de nuestro pecado, pero no ofrece una respuesta filosófica sobre cómo se compadece esta realidad con la soberanía divina. En cambio, insiste en que todo lo que sucede ha sido ordenado por Dios. Entonces, bueno, aquí pues lo que nos está diciendo Pablo, ¿no? Es que no somos nadie nosotros para cuestionar a nuestro creador, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que habla de vasos de honra y de deshonra, bueno, son los salvos y los perdidos. Entonces, bueno, pues dice aquí Pablo, ¿verdad? Que todos los seres humanos somos culpables por causa de nuestro pecado. Vamos a leer ahora. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, vamos a leer el 22 y el 23. Dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. El 23. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Bueno, aquí pues nos habla el 22 y el 23. Dice, Dios creó un mundo en el que se manifiestan tanto su ira como su misericordia. Sin duda, su misericordia brilla sobre el telón del fondo de su justicia, de su justa ira, mostrando así que la salvación de cualquier persona depende de la maravillosa gracia y amor divinos. Si esto resulta difícil de entender, es porque las personas piensan equivocadamente que Dios les debe la salvación. ¿Alguien quiere decirme qué piensa de esto? ¿Que quiera compartirme? Ay, mire, hermanita, y yo, Josefina Segura. Aquí, hermana, donde habla de vaso para salvación y vaso para perdición. La mera verdad me da miedo. Sí. Y yo digo, Señor, perdóname, sálvame, porque verdaderamente deseo ser salva, pero también que mi familia sea salva. Y no nada más mi familia, cada ser humano. Pero fíjese, hermanita, es mucha responsabilidad. Sí. O sea, con esto me doy cuenta que es una responsabilidad tan grande predicar su palabra cuando yo todavía necesito limpiarme más y más. Y cada que leo y más leo, el Señor me va revelando y ahí es donde digo, Señor, ayúdame. Porque como ser humano, como dijo Pablo, cuando más deseo hacer el bien, hago el mal. Exacto. ¿Y quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Pero que estoy en la lucha todos los días para servirle a Dios. Pero la mera verdad, hermanitas, perdónenme que les diga eso, pero no es nada fácil. Y yo digo, Señor, ayúdame y danos fuerzas, porque verdaderamente es mucha responsabilidad. Sí. Fíjense, yo creo, sí. Yo leyendo hasta aquí, hasta el 23,
sí como que dije, ay, Señor, o sea, como que sí tenía, no sé, me estaba llenando de miedo, dije, no, ¿qué está pasando? No, o sea, como que se me hace muy fuerte leer todo esto, ¿no? Como dice la hermana Josefina, o sea, como que hay una gran responsabilidad, ¿no? Pero fíjense, luego avanzamos al 24 y ya como que mi corazón se fue llenando de mucho gozo y de mucha paz que necesitaba, la verdad. Dice el 24, dice, y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Aquí el 24 nos habla de que su gracia y su misericordia, perdón, Dios ha llamado tanto a los judíos como a los gentiles a relacionarse con él, que esto, bueno, ya lo hemos estado viendo desde Hechos, lo empezamos a ver. Y bueno, gloria a Dios, o sea, ya aquí ya se empiezan a como que a componer las cosas, ¿no? Vamos a ver el 25 y 26. Dice el 25, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Amén. Y amaré a los que antes no amaba. El 26, porque aquí creo que era Josefina la que estaba diciendo, no, creo que fue Jamie la que dijo, ¿no? O sea, los judíos se sentían tan seguros, ¿no? De que no, nosotros somos salvos, ¿no? Nada más por el simple y sencillo hecho de ser judíos. Y aquí vemos que no, o sea, eso no tenía nada que ver. Vamos a ver aquí el 26, porque pues si no ya nosotros ya estaríamos excluidas de todo esto, ¿verdad? Y gloria a Dios que no. El 26 dice, y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí, sí, dice, para ilustrar la asombrosa gracia de Dios, que aquellos de los que dijo, no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Al llamar a los gentiles a la salvación, Dios llama junto a sí a un pueblo pecador. De la misma forma, al salvar a Israel, mostró misericordia a los que no la merecían. Nadie puede presumir de la gracia de Dios. Cuando llama a las personas a la salvación, muestra misericordia inmerecida hacia los que no eran su pueblo. Amén. A mí esto fue lo que me encantó, cuando nos llama a salvación. O sea, cuando el Señor nos salva, ¿no? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida, cuando creemos en la cruz, cuando creemos en el sacrificio de Jesús, en todo eso, Él muestra su misericordia inmerecida a nosotros, que no éramos su pueblo porque éramos pecadores. Entonces aquí mi corazón ya se llenó de mucha paz, como les digo, de felicidad, de gozo, de todo. Dije, ay, gracias, Señor, porque yo como que estaba en mi corazón medio triste. Dije, como que me sentía, no sé, mal por todo esto. Pero bueno, vamos a ver del 27 al 28, ¿verdad? Sí, el 27 dice, con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Y se acuerdan como empezamos leyendo el versículo 2, que Pablo nos estaba diciendo que él estaba muy triste, ¿no? Porque eran muchos judíos y solo pocos creían en Jesús o habían entregado su vida a Jesús. Y aquí él está siendo muy claro, ¿no? Aunque son muchos, como la arena del mar, ¿verdad? Algo así dice. Sí, como numerosos como la arena de la orilla del mar. Dice, solo un remanente se salvará. Aquí ya lo está diciendo el Señor y Pablo estaba triste por esto. El 28. El 28, ay, se me perdió. Dice, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. El 29 dice, y lo mismo dijo Isaías en otro lugar.
Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Bueno, aquí de estos versículos que acabo de leer, Isaías había profetizado que solo una parte de Israel sería salva. Y la mayor parte del pueblo de Israel fue castigada. Y solo un remanente experimentó la salvación. Bueno, ciertamente afirma aquí Isaías que Israel merecía ser destruido por completo, como Sodoma y Gomorra, pero Dios tuvo misericordia y liberó a algunos israelitas. Aquí vemos, ¿verdad? La misericordia de Dios y pues sí, vemos que no es para todos, ¿verdad? Bueno, vamos a leer aquí el 30. Dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Bueno, el rechazo por parte de Israel a las promesas de salvación divinas. La soberanía de Dios es compatible con la responsabilidad humana. Fíjense que lo que dice aquí, la soberanía de Dios es compatible con la responsabilidad humana. Israel debería haber creído el evangelio y confiado en Cristo, pero la mayoría se negó a hacerlo. No obstante, las promesas divinas de salvación, pues no se cumplirían para ellos. Así de fácil. Entonces, pues aquí vemos que depende de nosotros, ¿verdad? De creer en el evangelio de Cristo. Ahora vamos a leer, si alguien quiere decir algo, díganme, si no sigo. Dígale, hermanita. Ok, el 31 dice, pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto, fíjense, en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. Bueno, aquí dice que en el 31 dice, Pablo evalúa la situación. Los gentiles que no eran el pueblo elegido de Dios y no buscaban ser justos delante de él, disfrutaban ahora de esa justicia por fe. En cambio, Israel intentó ser justo ante Dios mediante la ley, pero no lo consiguió, porque sabemos nosotros que esto no es por la ley, sino es simple y sencillamente por fe, ¿verdad? Por creer en Jesucristo. El 32 dice, ¿por qué no? Bueno, porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra de su camino. Aquí, bueno, dice, Pablo pregunta por qué los israelitas no lograron ser considerados justos delante de Dios mediante la ley. Y bueno, él responde que no buscaron obedecer la ley por fe, con confianza y humildad, sino que intentaron transformarla en un instrumento para su propia justicia. Usaron la ley y esto los llevó a tropezar, porque esto es únicamente por fe. Bueno, vamos a leer el 33. Dice, Dios se los advirtió en las escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Amén. El 33 dice, el tropiezo en Cristo se había profetizado en Isaías. Aquel que confíe en Jesús no será avergonzado al final de los tiempos. Y bueno, con esto ya damos por terminado todo el capítulo 9. No sé si ahora sí alguien quiera compartir algo. Espero que
que hayamos entendido todas. Creo que sí estaba medio complicado, pero bueno, vemos que la misericordia de Dios es hermosa y Él nos la entrega a todos los que aceptamos un día que necesitábamos de Él, que éramos pecadores, que estábamos sin salida, que no sabíamos qué hacer. Y ese día que creímos en la cruz, que creímos en el sacrificio de Jesús, Él nos entregó esa misericordia. Así que no tenemos por qué tener temor. Somos sus hijas y pues gloria a Dios, ¿no? Que Él tiene misericordia de nosotras. Hermana, ¿puedo decir algo? Claro que sí, hermana Josefina. Mire, hermanita, yo en este capítulo, así cuando lo leí, ¿verdad? Pues sí tiene muchas cosas. Habla de cómo podemos ser un vaso de salvación, un vaso de perdición, ¿verdad? Sí. Y cómo es eso de que, pues, o sea, yo no hablo de nadie, sino de mi persona. De que yo todavía estoy en muchas luchas de cosas que viví desde mi niñez, ¿verdad? O sea, son muchos, ¿cómo se llama? Traumas. Son traumas, de mucho trauma que viví y que de alguna manera me marcaron. Y hay veces que me llegan recuerdos. Antes lloraba y lloraba y lloraba. Ahora me llegan y me hinco y digo, Señor, quítame esto, sálvame, ayúdame a perdonar, Señor, libérame de esto, Señor, por favor, sana mi corazón, sana mi mente, ayúdame a perdonar, porque son mis hermanas, es mi hermana la mayor, mis hermanos, y yo no quiero que se pierdan, pero en esos momentos que me llegan así de que me siento tan caída, que yo, que me llegan esos recuerdos, ahí empiezo a decir a veces, hermana, digo, ay, pero tú harás justicia, Señor, y tú esto, y tú lo otro, y allí es donde empieza mi lucha, ¿verdad? Entonces así me hace recordar como el que liberó a Israel, al pueblo, era ¿cómo se llama? Aquí está, Moisés, de cómo él luchó tanto y cómo peleó con el faraón y todo lo que sufrió junto con sus hermanos que eran esclavos y todo lo que cómo el Señor lo usó, ¿verdad? Porque era el mediador entre el faraón y Dios. Entonces, Moisés tuvo un momento de flaqueza donde él golpeó la piedra 2 veces, creo, y el Señor le había dicho que golpeara una vez la piedra. Entonces, por haberla golpeado 2 veces, el Señor ya no le permitió entrar a la tierra prometida. Y ahí es donde me entra o sea, Satanás me ataca con eso en mi mente. Sí. De que digo, si nada más por el simple hecho de que Moisés tocó 2 veces la piedra, Señor, ahora imagínate yo, Padre Santo, cómo me siento, que con estos ataques que me llegan, que yo quiero liberarme, porque de verdad yo deseo con todo mi corazón irme limpiando de todo, para poder yo ejercer en la palabra del Señor, para expandir su palabra, pero yo estoy en las mismas luchas de que días tengo de que me llegan ataques así, hermanita. Entonces, por eso le digo que este capítulo, o sea, a mí me hizo así como, pues ¿pensar? Como que pensar, ¿verdad? Y yo nomás digo, bueno, Señor, estoy en tus manos. Pues todas tenemos luchas, hermana. Todos los días luchamos con algo. Todos, mientras estemos aquí en esta tierra, todos vamos a estar luchando con algo. ¿Puedo decir algo, hermana Eli? Sí, claro que sí, Lidia. ¿O quién quería decir, perdón?
Sí, Eli, estoy A ver, escuchando a la hermana José, sí, porque ella hace un comentario sobre el Antiguo Testamento de Moisés, sí, que tocó la roca 2 veces, sí tiene, o sea, así es la historia. Pero vino Jesús a reformar todo, a renovar todo. Entonces ujú, nuestro Señor Jesucristo es un Dios de perdón, amén, que Él sabe nuestras batallas, por eso se hizo hombre y Él vivió parte de ver las debilidades de nosotros y sabe nuestros límites, sabe nuestras luchas. Entonces, si no, Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y estamos hablando de su misericordia y estamos hablando de que Él es un Dios perdonador. Entonces, Él nos da libre albedrío de que o tomas lo que te está diciendo, que ya te perdonó, que ya no te está juzgando, y tenemos que seguir caminando, pero Él sí va a saber las debilidades que todavía tenemos, pero si seguimos perseverando, eso se va, Él lo quita, amén. porque si nos enfocamos en el Antiguo Testamento, pues sí es muy fuerte, pero Sí, entonces no estaríamos tomando en cuenta a nuestro Señor Jesucristo, sí, su sacrificio. porque pues nuestro Señor Jesucristo fue mediador para que no, nuestro Dios Todopoderoso no castigara a la humanidad. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para Él dar la es- paz y decir, no, pues yo muero por ellos. Murió en la cruz por nosotros. No, que tu ira no termine con la humanidad. Yo estoy a ofrecerme como el gran cordero de Dios. Bueno, amén. ese es mi Hermana comentario. Eli, yo puedo comentar Toda la algo. razón. Sí, Lucy, claro que sí. Gracias, Lidia. Tienes toda la razón, de verdad. Sí, Lucy, adelante. Bueno, nada más ahora sí que es un adelanto de mi estudio, porque yo igual vi un poquito Romanos capítulo 9, sí es complicado, ¿verdad? Pero entonces podemos ver que en este capítulo de Romanos es enfatizada la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque vemos a lo largo del capítulo 9 que es Dios quien lleva a cabo su propósito, es Dios quien escoge, es Dios quien llama, es Dios quien tiene misericordia y compasión, es Dios quien endurece, es Dios quien prepara los vasos de misericordia para gloria y es Dios quien ha llamado a judíos y gentiles en un cuerpo, ¿verdad? Amén. Entonces vemos claramente aquí que Dios es perfecto y soberano, ¿verdad? Que es grande en amor, en misericordia y que todos sus planes, tanto para judíos como para gentiles, sus planes del Señor son perfectos. Amén. Amén. Amén, Lucy. Amén, amén. Tienes toda la razón. Esa es la perfecta conclusión del capítulo. Así es. Nos habla de la soberanía de Dios. Él es soberano, él decide, él hace, él todo. Somos su creación, somos sus hijos. Amén. Sí. Amén. Nuestro Dios instituyó su amor, Él instituyó, y nosotros celebramos, como decía ahorita la hermana que dijo ahorita, que Él es misericordioso, que Él es, pero Jesús vuelve a instituir y a recordarnos todo lo que es el poder de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, todo lo que hizo, todo lo que el amor, todo lo que habló ahorita la hermana. Pero Jesús vuelve a recordar, a instituir de nuevo. Recuerden lo que hizo con el pueblo de Israel, recuerden que Él es nuestro Dios poderoso, recuerden que Él es todo, que Él es amor. Por eso murió en la cruz. Entiendan, yo me voy a entregar como gran cordero. Amén. Es muy buena la historia. Sí, y como decía Pablo al Quisiera uno hablar principio, muchas cosas, pero no hay tiempo. Pues.
Sí. Gracias, Al Eli. Muy principio, buena. no, muy no, buena gracias, Lidia. reflexión. Gracias por hacernos entender que sí, o sea, no No, tenemos por gracias qué a estar con ustedes. ese temor, con ese miedo. Este es el antiguo pacto, ¿verdad? Y ya el Así nuevo es. pacto es Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Ujú. Y el comentario que les iba a hacer ya para hacer peticiones, y lo oramos por todas, porque yo sé que ya es tarde y muchas se tienen que ir. Pablo estaba triste, decía, ¿no? Porque no, él hasta estaba dispuesto a ponerse, como dice ahí, como anatema, ¿no? O sea, a vivir separado de Cristo para que pudieran salvarse los demás judíos, ¿verdad? Que no querían creer en Jesús. Pero vemos que nadie puede tomar, o sea, ese lugar solo le correspondió a Jesús y le corresponde a Jesús. Nadie lo puede tomar, por más que Pablo quisiera hacerlo, que quisiera hacerlo Moisés, que fue ante Dios y le dijo que perdonara al pueblo, ¿verdad? No, nadie puede hacerlo más que Cristo. Así que gloria a Dios, Él es el único. Así que bueno, con Él tenemos salvación y tenemos vida y tenemos todo.